Bueno, un saludo muy cordial. Alguna vez le oí a Alfredo Molano, por supuesto que Molano el demócrata, el cuento de un campesino al que le preguntaron que qué opinaba de la pena de muerte en Colombia y que éste respondió: estoy de acuerdo con que la quiten. Yo también estoy de acuerdo con que la quiten, señor ministro Molano. Hoy no voy a hablarle a las personas que están de acuerdo conmigo. No voy a hablarle a los que están en las movilizaciones que se desarrollan de forma masiva desde el 28 de abril. Tampoco a la bancada de oposición con la que estoy identificado plenamente. Hoy le voy a hablar a los ciudadanos que de forma masiva están en la calle pensando que los que están protestando son unos terroristas. Hoy le voy a hablar a esos ciudadanos que cuando encuentran que mataron un muchacho o una joven, dicen, ¿qué estaría haciendo ese angelito? A los que sinceramente creen que lo que sucede en Colombia hoy por hoy es el resultado de un complot del comunismo internacional o de una conspiración de narcotraficantes mezclados con una cosa que dicen y se llama castrochavismo. Como lo han afirmado altos funcionarios del gobierno, empezando por el presidente Duque y siguiendo por usted, señor ministro Molano. Me voy a dirigir a los congresistas que en la Cámara sinceramente o seguramente piensan como un senador gobiernista que anoche en el debate de Senado reclamó, porque a nosotros los de la oposición nos conmovían mucho unas cuantas muertes, pero reclamaba que permanecíamos silenciosos frente a los millones que cayeron bajo los gobiernos de Lenin, Stalin o Mao Zedong. Hágame el favor, el reclamo que nos hacía ese senador gobiernista. Le voy a hablar a los que creen que se debe lograr una especie de empate delincuencial y que si un muchacho o un joven o una mujer o un señor daña un semáforo, vandaliza un local comercial, asalta una tienda, se le puede levantar a bolillos sin compasión. Y si es una mujer, se le puede ultrajar y violar. O como otros que ya no piden solo el empate delincuencial, sino una reacción ejemplarizante que incluso termine con la muerte del real o del supuesto infractor. Le voy a hablar a los que creían, como he oído decir por ahí, que cuando empezaron las movilizaciones, esto se arreglaba con 3 o 4 chulos. No estoy hablando de cosas figuradas, las he oído. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que no hubo 3 o 4 chulos. Lo que hoy tenemos son cerca de 5 decenas de muertos, víctimas de balas disparadas por agentes del Estado en su gran mayoría. Y estos crímenes innegables e indefensables no solo no han parado el asunto, sino que han exacerbado la protesta a niveles hasta ahora desconocidos en la historia reciente de Colombia. Escalando un conflicto que se hubiera podido resolver atendiendo y discutiendo y negociando los reclamos que al gobierno le presentó el Comité Nacional de Paro en el pliego nacional de emergencia en junio del año pasado. Vamos para un año. Y estas mismas exigencias que hicieron en ese pliego de emergencia son las mismas. Así haya gente que diga que el comité de paro no lo representa, que en la calle están pidiendo los muchachos, los jubilados, los trabajadores, los desempleados, los trabajadores informales, las mujeres, las negritudes, los indígenas. Son las mismas. Y es que el uso de las armas por parte de la fuerza pública y respetando los principios de legalidad, proporcionalidad y razonabilidad ha sido el resultado de la incitación de su parte, señor ministro, y de su jefe Iván Duque, a quien la Constitución desafortunadamente no permite que le hagamos mociones de censura, porque en Colombia usted es ministro y ministro es prácticamente sinónimo de futible, y usted aceptó ser ministro de este gobierno, que tiene esas ideas, que tiene esa narrativa, que defiende esos puntos de vista, y por eso está aquí, porque usted está convencido o dice estar convencido de la narrativa que no estamos ante un estallido de protesta, indignación social, sino ante unas turbas terroristas manipuladas por manos que no se sabe de dónde están.
Eso es lo que usted, señor ministro, le transmite a nuestros policías y a los soldados que también han sacado a las calles. Y claro, los policías salen a las calles no a proteger la protesta social, salen a las calles a perseguir al enemigo terrorista. ¿Y qué se encuentran? Unos ciudadanos indignados, súper indignados por el hambre, la quiebra de los negocios y de las empresas por la competencia desleal desde el exterior, la falta de empleo, la corrupción del gobierno, la falta de salud, la falta de educación y la negativa de cualquier oportunidad de tener una vida digna. Ciudadanos honrados con ganas de trabajar. Y cuando tratan de hacerse oír, un ministro como usted los tilda de terroristas. Y usted quiere que se queden tranquilos, que no se enojen, que no se indignen, que no se enfurezcan como se han enfurecido, como los vimos en Cali cuando estuvimos en la Cámara en pleno, que agradezco el ejercicio que propició el señor presidente de la Cámara, de ir a Cali a oír a esos muchachos que están en los bloqueos, en los grupos de la resistencia, en todas esas concentraciones, indignados, iracundos, porque se sienten desplazados, abandonados, que son ciudadanos de quinta categoría. Y lógicamente su respuesta es indignada. Y si la fuerza pública va por orden suya, señor ministro, a maltratarlos, a levantarlos a bolillos, a reventarle los ojos y a matarlos, desde luego la indignación no se apaga, crece. Algún joven lo oí diciendo, trataron de enterrarnos y no sabían que éramos semilla. Se equivocaron cuando creyeron que echándole bala a los manifestantes iban a aplacar la protesta. Se equivocaron de cabo a rabo. Y no solo se equivocaron con la gente, que es como si hubieran alborotado un avispero, se equivocaron también con la comunidad internacional, que hoy tiene a Colombia catalogada como la Birmania de Latinoamérica. Somos la vergüenza de Latinoamérica. El gobierno de Colombia es la vergüenza de Latinoamérica, porque en Colombia el presidente no es un señor vestido con un uniforme militar y con un kepis y con 50.000 medallas de condecoraciones como el de Birmania o el de Myanmar, como lo llaman ahora. Es un señor de cachaco, de corbata, gordito y que está haciendo lo mismo, porque así están haciendo en Birmania, matando a los manifestantes, echándole bala a los manifestantes. Así que, señor ministro, si usted considera que no es responsable de esto por su incitación a la violencia de la fuerza pública, si usted considera que la culpa la tienen son otros, no es usted, pues trate de lavarse las manos. Pero estoy seguro que a los que les estoy hablando, a mis compañeros de Cámara, les pido que reconsideren esto. Esas actitudes del ministro son responsables en gran medida de las atrocidades que se han cometido contra los manifestantes, porque es el que les ha echado los perros, como dicen, el que les ha incitado a la fuerza pública a que maltrate a la gente. Y no ha tenido un solo gesto, sino decir que van a hacer las investigaciones, que van a averiguar. En cambio, cuando hay un crimen de un policía, porque los ha habido, y a los que yo rechazo profundamente, no acepto un crimen de un policía, no acepto que vayan a quemar vivos unos policías en un CAI, no acepto y protesto enérgicamente porque han parado unas ambulancias y han matado a unos niños por haber frenado el paso de unas ambulancias. Eso es inaceptable, que han quemado a un policía, le han quemado el cuerpo con una bomba incendiaria, todas esas cosas son inaceptables. Pero es que eso lo hago yo rechazando acciones de criminales, de delincuentes. Usted tiene que rechazar las acciones de delincuentes, pero tiene que rechazar con más fuerza las acciones delincuenciales de agentes del Estado. No me voy a cansar de repetirles a los señores del gobierno, señor ministro Molano, los servidores públicos no se pueden equiparar con la delincuencia. Un delincuente es un delincuente y hay que judicializarlo, hay que encarcelarlo y hay que castigarlo ejemplarmente. En eso no tengo ningún problema. Pero es que un servidor público no puede utilizar los mismos métodos del delincuente. No puede matar al que mató, no puede secuestrar al que secuestró, no puede robar al que robó. El servidor público tiene otra función. El servidor público, además de lo que le obliga la Constitución y la ley, el servidor público tiene unos límites para su accionar. No debe ser inferior a sus obligaciones, pero no debe exceder sus atribuciones.